Ya. Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición de la hora del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Hoy contamos con una persona muy querida en la casa, profesora Violeta Sego Cruz, que es abogada, experta en mediación, en derecho laboral, en cuestiones de violencias de género, de derechos LGTBI, en materia de familia, en cuestiones penales, creo con múltiples publicaciones sobre la realidad monoparental en España, sobre la diversidad, sobre los niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo en España, sobre migraciones, tiene informes muy comentados por todo el sector especializado en cuestiones de delitos de odio, en la cara oculta, cito, de violencias LGTBófobas y por tanto una persona muy vinculada, digamos, al estudio y a la solución, quiero creer, de una mayor justicia social y una sociedad más igualitaria, que es lo que, entre otras cosas, desde instituciones como esta, buscamos fomentar desde el punto de vista de nuestra trinchera, que es la académica, la intelectual y la del pensamiento, que tiene una importancia porque el mundo de las ideas, como sabemos bien, en todas estas cuestiones es un apartado relevante porque muchas veces, pues, en fin, son montañas difíciles de superar en ocasiones, ¿no? Hoy viene a hablarnos de la violencia hacia las mujeres en las redes sociales y yo quería agradecerle el enorme esfuerzo que está haciendo porque está en 1000 batallas cada día, muy admiradas, y todos los que le seguimos en las redes, que es activísima y además brillantísima en todo lo que dice, lleno de mesura, de sentido común y también de claridad sobre la realidad de estos sectores, muchas veces injustamente, por decirlo suavemente, injustamente tratados, y por tanto, de verdad, esta es una hora del Ortega que a mí personalmente me hace mucha ilusión y en lo institucional, desde luego, que entronca medularmente con lo que desde luego este director y esta institución quiere que sea este instituto. Así que, Bio, tuya es la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Antonio. La verdad es que estoy encantada de estar en esta casa y sobre todo de que me hayáis ofrecido la oportunidad de compartir con vosotras y con vosotros algunas de las reflexiones que me han surgido a partir de preparar la hora de Ortega hoy, ¿no? A mí me gustaba el tema de poder hablar de la violencia hacia las mujeres en las redes sociales porque es un tema que me inquieta, que me preocupa, obviamente porque se me lee como mujer y por tanto parte de esa violencia es algo a lo que me veo expuesta en las redes sociales, pero también porque observo cómo dentro de ese ámbito se da bueno, pues unos niveles de impunidad y unos niveles de tolerancia hacia determinadas prácticas que creo que es necesario que reflexionemos, bueno, pues tratando de ver cuál es el punto de partida en el que nos tenemos que situar. En ese sentido, bueno, yo os recomiendo ahí algunas de las lecturas imprescindibles, para mí lo han sido a la hora de tratar de estructurar esta sesión. Una es la de violencias de género en línea, hecha, bueno, es un informe hecho por Laia Serra, que es una abogada a la que admiro, aprecio muchísimo, en colaboración con una revista feminista que realiza determinados monográficos con perspectiva de género, que es Picara Magazine. No es una revista académica, pero sí es una revista, es un medio feminista que llega a tener un alcance, yo creo que muy grande a la hora de construir una pedagogía en torno a lo que son los derechos de las mujeres. Luego, otra de las lecturas imprescindibles para mí es la de las violencias contra las mujeres y disidencias en políticas a través de redes sociales, que ha hecho el equipo latinoamericano de justicia y género de Argentina. He de reconocer que en Latinoamérica y en concreto en Argentina y en México nos dan 1000 vueltas, lo comentábamos antes, en relación a la reflexión, articulación e integración de toda la normativa internacional de los derechos humanos de las mujeres en sus normas, en sus protocolos y también en lo que es la retórica y la necesidad discursiva desde determinadas instituciones. Y este es un estudio que recomiendo muchísimo porque ha sido muy revelador. Luego, dos lecturitas cortas, que son las redes sociales como extensión del espacio público y el espacio público desde una perspectiva feminista. ¿Por qué espacio público?
A ver si le consigo dar aquí. A ver. Ahí. Bueno, ¿por qué espacio público? Porque las redes sociales, a mi juicio, y no solo a mi juicio, sino ya se viene investigando y explorando todo este ámbito, es el nuevo espacio público, ¿no? Sería algo así como la nueva ágora digital, ¿no? En un principio no se concibió todo lo que es el mundo de Twitter y de Facebook y de Instagram y de otras redes sociales, pero bueno, quizá voy a pensar más ahora mismo en una red social como Twitter. No fue concebida esa red social como un lugar de poder, sino como un lugar de compartir saberes, de debate, de discusión, de compartir saberes, pero también fue un espacio donde se revitalizó la sociedad civil, donde se plasmaron determinadas reivindicaciones, demandas de justicia social y sirvió bueno, pues para dar a conocer una serie de situaciones de injusticia que se estaban dando. Hay que reconocer que el papel de las redes sociales, bueno, pues con la evolución de los años se ha ido centrando mucho en procesos deliberativos que creemos que deberían de ser democráticos, ¿no? Y de hecho las redes sociales vienen influyendo preocupantemente en algunos casos sobre determinados procesos democráticos, como hemos venido observando en las últimas elecciones en Estados Unidos, las dos últimas convocatorias, y estamos viendo también cómo pueden llegar a influir en determinadas elecciones, y eso es algo inquietante y preocupante, ¿no? Y luego las redes sociales como un espacio público donde se crea opinión pública, ¿no? Entonces, desde ahí, recordando un poco a Habermas, pues que hacía, ¿no?, referencia a cómo el espacio público tenía que tener ese carácter de creador de opinión pública, ¿no? Incluso recordando a Hannah Arendt, bueno, pues la importancia de que en el espacio público se dé la pluralidad y la discusión. Por tanto, las redes sociales es un nuevo espacio público y desde ahí creo que es muy importante poder enfocar toda la secuencia de lo que luego va sucediendo dentro de las redes sociales, ¿no? Lo que era un lugar y un espacio de saberes, estamos viendo cómo se está convirtiendo en un lugar de confrontación. Y esto es algo que también nos tiene que llevar a la reflexión de que si bien es cierto que se igualan las relaciones entre las personas dentro de las redes sociales, no es cierto que sea un espacio completamente igualitario, ¿no? Porque hay una serie de speakers, hay una serie de personas con numerosos seguidores, influyentes, que van marcando el discurso, que van marcando las tendencias hacia las cuales hay que hablar, y hay una audiencia, bueno, pues que se posiciona a favor, en contra, que retuitea, que da me gusta. No es del todo un espacio donde las relaciones sean igualitarias, puesto que también se van dando sus relaciones jerárquicas. Hay una desigualdad también en el acceso digital y esto también es importante tenerlo presente. Sin embargo, el espacio digital, las redes sociales, ese espacio público está teniendo un nivel de influencia determinante a la hora de marcar la opinión pública, incluso a veces a la hora también de marcar cuáles son las cabeceras de los informativos o cuáles son las cabeceras de los editoriales, ¿no? Y desde ahí se va construyendo también todo lo que es la opinión mediática en torno a las redes sociales, a lo que se habla en las redes sociales, a pesar de que las redes sociales son reflejo de una desigualdad social que tiene que ver con la alfabetización digital, ¿no? Y con la conexión digital, con el acceso a la red de ordenadores, a la wifi, etcétera. Luego hay un elemento que es que la distancia física provoca una desresponsabilización de todas las reacciones y de todas las opiniones, ¿no? Con lo cual estamos en un espacio público en el que realmente no se está dando la cara, ni se está defendiendo con argumentos todo aquello que uno opina o que una expone, ¿no? Y esta distancia física, que en un principio, bueno, pues podía ser una gran ventaja, se convierte en un riesgo porque nos encontramos con que las personas que emiten opiniones o que de alguna manera participan en ocasiones en estos espacios se hace más desde un modo reactivo que desde un modo deliberativo, ¿no? Con lo cual esa red social, ese espacio público está cambiando completamente la idiosincrasia y la identidad. Y estamos asistiendo a la creación y al surgimiento de subculturas antiderechos, ¿no? Nos estamos dando cuenta como en las redes sociales ahora mismo, bueno, pues hay muchas subculturas antiderechos que hacen, bueno, pues una retórica machista, homófoba, transfoba, misógina, inquietante y peligrosa y además arropada, bueno, pues por toda una construcción de fake news, de trolls, de bots, ¿no? de comprar seguidores, es decir, con toda una construcción un poco corrupta o inquietante, ¿no? de todo lo que es la construcción de ese espacio público.
Claro, aquí lo que nos lleva es a preguntarnos si es posible una ciudadanía digital íntegra, ¿no? Es decir, si en este contexto, si el espacio público es el espacio donde queremos que se construya la opinión pública, donde queremos ejercer la ciudadanía, donde de alguna manera queremos que se construyan los saberes, donde queremos deliberar, ¿no? Desde esa idea de la Grecia antigua, ¿no? Desde lo que entendemos que tiene que ser el espacio público, pues nos damos cuenta de que estamos ahora mismo ante la posibilidad de que eso sea absolutamente imposible, ¿no? Que haya una ciudadanía digital íntegra cuando los argumentos no se precisan con hechos tangibles, hay una distorsión deliberada de la realidad, apelando en muchas ocasiones al sentimentalismo o a la emocionalidad, ¿no? Cuando los debates no giran necesariamente respecto a temas de interés general, sino a temas que en ese momento se están posicionando o colocando porque tienen una vertiente interesada, ¿no? Cuando además al final las redes sociales se pueden llegar a constituir como una distracción pues de todo lo que es la actividad cotidiana y de los problemas reales que tienen las personas, es decir, como un evasor puede llegar a generar pautas y conductas de adicción, ¿no? El estar enganchado todos los días a las redes sociales. Y luego, sin desconocer y sin ignorar que los espacios digitales tienen dueños y que son parte de un negocio, ¿no? Y esto además también nos lleva pues, a la cuestión de que en ese espacio público la privacidad y la autonomía, que es algo esencial para evitar el control de quienes participan en esas redes, pues también puede estar en jaque pues si monitorea la actividad de determinados usuarios, ¿no? Pues para ver hacia dónde van su línea de pensamientos o hacia dónde queremos que vayan, ¿no? Estamos observando pues, que la libertad de expresión, que es un derecho no ilimitado, no es un derecho absoluto, en las redes sociales está construyéndose desde otros prismas, desde otros paradigmas que a veces nos ponen en jaque las propias normativas internacionales de derechos humanos respecto a lo que es la conceptualización de la libertad de expresión, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que esto es bastante relevante. Desde ahí, desde quienes defendemos la lógica de los derechos humanos, es muy importante reivindicar el derecho al espacio público, ¿no? El derecho al espacio público y, por tanto, el derecho a tener redes sociales, es decir, espacios seguros dentro de las redes sociales en las que se reconozca que el espacio público bueno, pues tiene que ser algo clave dentro de la lógica de los derechos humanos, dentro de lo que es un sistema democrático y que es indispensable para la sana subsistencia humana. Ahora mismo lo que estamos observando en las redes sociales es muchísima toxicidad, ¿no? Y si las redes sociales si una red social como Twitter es un espacio público, tenemos que velar por el derecho al espacio público desde lo que es la indispensable sana subsistencia humana, ¿no? Desde lo que es un clima en el que se pueda expresar la opinión sin arriesgarse a ser de alguna manera castigado o amenazado. Desde ahí lo que surge es que tenemos que pedir y que tratar de reivindicar que las administraciones cumplan con sus obligaciones para que de alguna manera ese espacio público sea un espacio vivible, ¿no? Sea un espacio digno y sea un espacio en el que haya una inclusión y una participación de todos los grupos de la población, de manera que también haya una corresponsabilidad por parte de todas las personas que estamos contribuyendo a esa red social o ese espacio público, ¿no? Lo vemos con claridad en otros espacios públicos. Nadie se le ocurriría en un parque infantil llegar y empezar a hacer grafitis en los columpios cuando están todos los niños, cuando están todas las madres, cuando están todos los padres, ¿no? Compartiendo ese espacio público, ¿no? Cuando se hacen ese tipo de acciones vandálicas, es más con nocturnidad, buscando el anonimato, etcétera, ¿no? En cambio, lo que nos estamos encontrando en el espacio público es que no hay una corresponsabilidad por parte de quienes participamos dentro de esas redes sociales para que se eviten esos actos que en el espacio público físico podrían ser vandálicos o podrían ser incluso incurrir en conductas delictivas, ¿no? Y en las redes sociales, bueno, pues que toleramos y a veces hasta contribuimos dentro de esa especie de espiral de visceralidad y de sentimentalismo y crispación en la que entramos con facilidad, ¿no? Con lo cual, en ese derecho al espacio público hay que incorporar una mirada integral. Ya digo que incorporar una mirada integral en la que recuperemos los principios que tenemos claros para otros espacios que no son virtuales y que sabemos que son positivos de cara a la convivencia, de cara a mantener un cierto orden en el marco democrático, ¿no?
Desde una perspectiva de género, pues el espacio público es fundamental preservarlo, ¿no? Lo que nos vienen diciendo diferentes investigaciones, estudios y, desgraciadamente, los datos estadísticos de las denuncias policiales en muchas ocasiones es que la configuración, la localización y los usos del espacio público pues generan jerarquías y desigualdades. Y en las redes sociales no estamos exentos, como espacio público que es, de que se generen esas jerarquías y esas desigualdades, ¿no? Tradicionalmente, si nos imaginamos espacios públicos físicos, ¿no? Lo que vemos es que hay un dualismo claro entre lo que es el espacio público y el espacio privado, ¿no? Entre lo que es un parque, entre lo que es la calle, entre lo que es una plaza y lo que es el ámbito doméstico, ¿no? Y cómo al final lo que se ha ido produciendo es que se han ido diferenciando esas dos esferas en las que tradicionalmente se vienen asignando pues, las funciones específicas productivo-reproductivas asignadas más a la masculinidad, a los hombres, o más a la feminidad, a las mujeres. Y desde ahí, bueno, pues hemos tenido claro cuál era la lucha de los derechos de las mujeres desde esa división, desde esas dos esferas, ¿no? Y además se han ido construyendo todos los derechos humanos, derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, partiendo de la importancia de que esas dos esferas no tuvieran una división sexual, no tuvieran una división de género y que fueran derechos accesibles a título universal, ¿no? Lo que es cierto es que todo esto es una lucha, es una reivindicación no conseguida, la de que no haya un uso diferencial entre hombres y mujeres de los espacios públicos y que además hay variables que tienen otro corte social. Desde ahí la mirada interseccional también es muy interesante a la hora de analizar el uso de los espacios públicos, que observamos cómo pues, también se establecen jerarquías en esos espacios en función de la raza, en función del origen migratorio, en función también de la orientación sexual, de la identidad de género, de si hay diversidad funcional, de la clase social, etcétera, ¿no? La exclusión de las mujeres en el espacio público es algo innegable, es algo que además se ha venido apoyando precisamente desde esa división sexual del trabajo entre lo productivo y lo reproductivo, entre lo doméstico, entre lo público, lo político, y bueno, pues ha ido materializando y configurando diferentes espacios, ¿no? Desde ahí os voy a poner un vídeo, pero igual lo ponemos al final para no entretenernos. Hay, por ejemplo, intervenciones interesantísimas que se hacen en los patios de los colegios, que normalmente cuando entramos a un patio del colegio podemos observar cómo el campo de fútbol ocupa casi todo el espacio, ¿no? Y cómo desde ahí es fundamental esas intervenciones que se hacen desde todo lo que es una perspectiva de la arquitectura y del urbanismo muy diferente, ¿no? Que tiene en cuenta las desigualdades que se producen dentro de los espacios físicos, cómo al final se van construyendo espacios en los que caben los diferentes intereses, caben las diferentes formas de estar y sobre todo no dividen los espacios en función del sexo, ¿no? Hay una división sexual, ¿no? Del espacio grande ocupado por el campo de fútbol para los chicos, y alguna chica que puede que juega, ¿no? Y los espacios más escondidos, ¿no? Pues para los juegos de las niñas, que se supone que son la comba, que son el escondite, que son los cromos, etcétera, ¿no? Y son espacios escondidos, ¿no? Y son espacios recónditos que no están a la vista de todos, ¿no? Y esto, bueno, pues es bastante importante cuando además tratamos de hacer todo un análisis de la violencia que sufren las mujeres, que sufrimos las mujeres dentro de los espacios públicos, ¿no? Porque además está claro, y yo creo que en este sentido hay una sensibilidad, no hace falta que pasen sucesos tan terribles como los que hemos vivido en España respecto a la manada o los que se están viviendo ahora en el Reino Unido, ¿no? Respecto al crimen, al secuestro y crimen de una mujer, ¿no? Por parte de un agente de policía. Yo creo que todos somos conscientes y que hay que reconocer que efectivamente las mujeres, las niñas sufren y temen diferentes situaciones de acoso sexual, formas de violencia, tocamientos, piropos que no entendemos como piropos porque nos resultan desagradables e invasivos, bueno, pues en los espacios públicos, ¿no? Desde que vamos tanto en el transporte público, en lugares de trabajo, en las escuelas, en los aseos, en los puntos de distribución de agua, en los de alimentos, en los parques. Yo el otro día cruzando la calle y yendo con mi pareja, que es mujer, pues recibimos un comentario por parte de un tipo, ¿no? que nos insultó, ¿no? por ser lesbianas. Bueno, ese tipo de situaciones las vivimos las mujeres y además nos atraviesan diferentes circunstancias y diferentes ejes de desigualdad en el espacio público, porque de hecho si estuviéramos en nuestra casa y en nuestro entorno privado no recibiríamos ese tipo de agresiones, con lo cual el espacio público para las mujeres y para las niñas, desgraciadamente y a día de hoy, sigue siendo un espacio donde sufrimos violencia, donde sufrimos insultos, donde sufrimos agresiones, donde sufrimos
amenazas, ¿no? Y sufrimos estas violencias, estas amenazas, estas coacciones y este acoso, bueno, pues por el hecho de ser mujeres, ¿no? Y luego por el hecho de ser mujeres racializadas, por el hecho de ser mujeres lesbianas, por el hecho de ser mujeres migrantes, bueno, con toda la particularidad que eso da, ¿no? Claro, esas situaciones nos reducen la libertad, nos limitan nuestra capacidad de participar en los espacios públicos. Cuando lo sufres, te coarta, te surge miedo, te surge pudor, no quieres exponerte a ese tipo de situaciones y, lógicamente, pues también dificulta en determinados contextos el acceso a servicios esenciales que pueden ser desde disfrutar actividades culturales y recreativas a tener que acceder a derechos fundamentales como puede ser la salud o como puede ser la educación o como puede ser un empleo para el cual entiendes que estás preparada pero que no accedes porque no quieres exponerte a una situación violenta, ¿no? Esto además sucede pues, en determinados lugares, en espacios físicos muy concretos, en determinadas horas, etcétera, ¿no? Y también está sucediendo en el nuevo espacio público que son las redes sociales. Lo que vemos es que en las redes sociales se reproducen todas esas pautas, todos esos patrones machistas de insultos, de coacciones, de tratar de amedrantar que sufrimos las mujeres en los espacios públicos, físicos y tangibles, ¿no? A ver, ahí. De lo que estamos hablando es de que se nos están coaccionando nuestros derechos políticos y civiles, desde una lógica de los derechos humanos, obviamente también los económicos, los sociales y los culturales, como hemos visto antes, pero sobre todo los derechos políticos y civiles porque estamos hablando del derecho a la libertad de expresión, del derecho a la libertad de pensamiento, del derecho incluso a poder ejercer el sufragio pasivo, ¿no? De ser votada, de presentarnos a políticas, o a representantes de colectivos, defensoras de derechos humanos, sindicalistas, representantes de estudiantes, bueno, pues lo que es un poco el tener la representatividad política de un colectivo, ¿no? Las mujeres, y esto vienen reflejándose en diferentes informes, tanto de la Unión Europea como de diferentes organismos de Naciones Unidas, incluso Amnistía Internacional sacó hace 2 años un informe muy, muy importante en el que las mujeres vienen denunciando que de forma creciente, y en el último año ha sido realmente grave la situación que se ha producido de violencia en las redes sociales hacia las mujeres, pues que se viene sufriendo una amenaza muy grave hacia nuestro derecho a la libertad de expresión, ¿no? Que venimos sufriendo una proliferación de la violencia y de comportamientos abusivos en línea, que es como se nombra, hacia nosotras, en los que las expresiones y los acosos que sufrimos claramente tienen una connotación machista, y luego lo vamos a ver, ¿no? Son comportamientos que menoscaban nuestra posibilidad de expresarnos, nuestra posibilidad de ser y nuestra libertad a tranquilamente disfrutar del espacio público de las redes sociales sin vernos expuestas a ese tipo de situaciones o de violencias. Esto, desde luego, no contribuye a que la voz de las mujeres se oiga en las redes sociales, o al menos se oiga libremente, sino que en muchas ocasiones los testimonios de muchas de las mujeres que están sufriendo de manera sistemática y peligrosa este tipo de acoso, lo que nos dicen es que se autocensuran. Es decir, que se cortan a la hora de poner un tuit, a la hora de compartir algo en Facebook, a la hora de compartir un estado en Instagram, a la hora de expresarse con la libertad con la que lo hubieran hecho si no estuvieran sufriendo este acoso o si no vieran el acoso que sufren otras compañeras en Internet. Y al final, bueno, pues lo que ocurre es que se obliga a las mujeres a retroceder a la cultura del silencio, que es esa cultura de la que hemos tratado de salir continuamente desde la lucha feminista, desde el reconocimiento de los derechos de las mujeres como derechos humanos. A ver, que se me ha puesto aquí una cosilla. Aquí. Por lo tanto, la violencia que sufren las mujeres en las redes sociales es violencia machista, y esto también es importante empezar a registrarlo como tal, bajo el formato de mensajes, comentarios, estereotipos que reciben las mujeres y las disidencias sexuales también, ¿no? Lo que hablábamos antes de la mirada interseccional sobre sus cuerpos, sus acciones, sus profesiones, lo que hacen, lo que no hacen, ¿no? El lenguaje se utiliza, en este caso, dentro de las redes sociales como un dispositivo de poder y como una suerte de intimidación. Es decir, al final, en ese reproductor de realidades y significados de poder, lo experimentamos también dentro de las redes sociales, bueno, pues desde esa jerarquización de lo masculino sobre lo femenino, ¿no? Hay una violencia que se usa en el plano simbólico y que reproduce esos esquemas de dominación. Una violencia que además, pues lo que hablábamos antes, que se viene propiciada por esa distancia física y por esa proliferación de cuentas falsas, de bots, de las posibilidades de anonimato
que ofrecen las redes sociales y además de las posibilidades de impunidad que ofrece cuando nos encontramos que ponemos una denuncia. Y a mí me ha pasado como abogada de estar poniendo, y ahora mismo llevamos un caso, de poner denuncias sobre correos de calumnias que están recibiendo profesoras de la universidad y no poder localizar al autor de esas calumnias que se están extendiendo en Internet, en correos electrónicos o en las redes sociales, porque se esconde bajo el anonimato. Y como desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no se interpretan este tipo de intimidaciones y coacciones como violencia machista, no existe todavía la conciencia de que lo que está sucediendo en las redes sociales es lo mismo que sucedería en la calle o en un parque y rápidamente llamaríamos a la policía e intervendría con celeridad e incluso habría gente que saldría a defender a la mujer. No se entiende y no se interpreta ese tipo de violencia que está sucediendo en ese ámbito de Internet como violencia machista y no se está reaccionando igual ni por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni por parte de las personas que presencian esos actos, ¿no? Por tanto, la violencia en las redes sociales está logrando adquirir una fuerza disciplinatoria a la que no estábamos acostumbrados en determinados contextos como el español, en el que la violencia machista es muy grave. Las asesinadas están en cifras preocupantes en este año 2021 y a lo largo desde muchos años, pero nos estamos encontrando que en las redes sociales la impunidad hace que esa fuerza disciplinante sea todavía mayor y además hacia una normatividad y hacia un modelo muy conservador de lo que tiene que ser una mujer, ¿no? En ese sentido y de lo cual es el papel de la mujer, ¿no? A ver. ¿Cuáles son las manifestaciones y dimensiones de la violencia machista en redes sociales? Bueno, voy a ser así muy escueta para poder también dar paso a las preguntas, pero en este estudio que yo os mencionaba que han hecho en Argentina, a mí me gusta mucho la estructura que han seguido porque ven que esas manifestaciones y dimensiones de violencia machista en redes sociales se puede dividir en 4, desde las expresiones discriminatorias hasta el acoso directamente, el desprestigio o las amenazas. Esas expresiones discriminatorias pues van desde comentarios que desprecian nuestros saberes, conocimientos, capacidades por el hecho de ser mujeres, desde comentarios con alusiones a nuestro cuerpo o nuestra sexualidad, o comentarios sobre los roles o mandatos de género que se supone que no estamos respetando o que deberíamos de respetar o de los que estamos un poco en rebeldía, ¿no? Luego otras manifestaciones tienen que ver directamente con situaciones de acoso, entendido en el Código Penal como acoso dentro de las redes sociales. Muy interesantes son las campañas de desprestigio que se emprenden dentro de las redes sociales hacia determinadas mujeres, cuando además ocupan puestos políticos o cuando son periodistas o cuando tienen una mayor actividad en las redes sociales y son actrices. Por ejemplo, Leticia Dolera es una de las mujeres, es una actriz feminista que ha sufrido campañas de desprestigio muy crueles dentro de las redes sociales. No vamos a hablar, obviamente, de algunas de las políticas que ahora mismo y de miembros del gobierno que están sufriendo esas campañas de desprestigio, ¿no? Esas son manifestaciones y dimensiones de la violencia machista en redes sociales que deberían inquietarnos y preocuparnos y que, en cambio, miramos con impasividad y con total tolerancia a lo que está sucediendo, ¿no? Y luego, lógicamente, está todo lo que son las manifestaciones y dimensiones que tienen que ver con las amenazas, ¿no? Ahí las compañeras argentinas pues lo he adaptado un poquito, me he permitido el lujo de adaptarlo un poco por algunas de las palabras que salían para poder entenderlo mejor, pero creo que se entiende bien. Hacían como determinados cuadros de cuáles son las expresiones discriminatorias que se utilizan en las redes sociales, ¿no? Pues cuando ellas utilizan, en el estudio que hicieron, que de verdad que recomiendo, utilizaban determinados indicadores para identificar estas expresiones, ¿no? Y las que tienen que ver con el menosprecio a las capacidades de las mujeres, pues son palabras como loca, tonta, vieja, vaga, mamarracha, mentirosa, lacra, negra, idiota, imbécil, inútil, drogadicta, farlopera, cínica, hipócrita, ignorante, inexperta, chiquitita, nena, lenta, lerda. Bueno, nos podemos hacer idea de la cantidad de expresiones de menosprecio, ¿no? Respecto a alusiones al cuerpo y a la sexualidad, pues nos las podemos imaginar, bueno, pues puta, prostituta, gorda, lesbiana, travesti, frígida, fea, culo, tetas, etcétera. Y Ciar Castro, que es también una actriz muy conocida y que además acaba de sacar un libro, un poemario, hoy me parece que lo saca, que os recomiendo, que he tenido la suerte de que me lo ha regalado, es otra de las mujeres que en redes sociales sufren muchísimas agresiones precisamente por su físico. Lo que pasa que ella lo afronta con resiliencia, con humor y respondiendo a cada uno de ellos. Pero esto es intolerable.
Es decir, no debería de haber una mujer fuerte, resiliente y que nos creemos que no siente ni padece todos los insultos que sufre, sino que tendría que haber desde ahí un autocontrol dentro de las propias redes sociales y por parte de las autoridades, tanto de las plataformas digitales como de las autoridades que marcan lo que es la cultura y el clima dentro de las redes sociales, de condena hacia este tipo de actos, que si sucedieran en la calle tendríamos muy clara cuál es nuestra reacción. Si sucedieran en un aula tan abiertamente como suceden en las redes sociales, tendríamos muy clara cuál es nuestra reacción. Pero en las redes sociales, en cambio, se tolera, ¿no? Y luego está todo el tema de los roles y los mandatos de género. Bueno, pues que las palabras claves son mala madre, platos, cuidar, cuida, casa, hijos, marido, amante, novio, novia, hijos, hijas, criar, crianza. Bueno, pues cómo se utilizan todas esas palabras para desprestigiar o para discriminar o menospreciar a las mujeres, ¿no? Respecto a las amenazas, lógicamente hay amenazas muy serias, amenazas físicas, sexuales, psicológicas, económicas, y que además son preocupantes e inquietantes, y ha habido alguna mujer, me estoy acordando ahora mismo de Iranchu Varela, que ha sufrido una agresión física directa y que es una de las personas más sometidas a acoso dentro de las redes sociales. No tenemos que coincidir ni compartir con lo que dice una mujer para defenderla, es decir, la integridad física está por encima de cualquier coincidencia ideológica, religiosa. No puede existir una línea en la que toleremos la violencia si la persona es contraria a nuestra ideología o es alguien que nos cae mal, porque esto no sería una lógica de los derechos humanos. Ahí estaríamos en una lógica de enemigos, en la que quien representa lo que para nosotros es la causa enemiga, pues toleramos la violencia hacia ella. No puede existir ningún tipo de violencia, y lo que observamos es que contra las mujeres la violencia que se utiliza cumple unos patrones machistas, ¿no? Bueno, pues también existe, lógicamente, lo que tiene que ver con el acoso, que son conductas de carácter reiterado y no solicitado hacia una persona, y desde ahí pues hay palabras clave que se utilizan. Es inquietante y preocupante, yo he mencionado todo el tema de Twitter, pero es inquietante y preocupante las encuestas que están llegando de percepción subjetiva de situaciones de acoso por parte de las chicas mayores de 15 años, en los entornos y en los contextos de relaciones de pareja o de coqueteo o de ligue, porque no necesariamente uno tiene que ligar una noche y ya esa persona tiene que ser su pareja, sino que las mujeres tienen la posibilidad de ligotear y no necesariamente de tener una pareja ya formal, y nos estamos encontrando cómo esas situaciones se están dando de control y de supervisión, de amenazas, y de pedir también toda una serie de material gráfico a las chavalas jóvenes dentro de esos contextos de grupos, de parejas y de relaciones, que es inquietante y preocupante, y que realmente se están haciendo campañas para que las chicas tomen también conciencia de que eso no es normal y de que eso no tiene cabida y que se están infringiendo delitos, ¿no? Y por último, pues las campañas de desprestigio, pues que son realmente preocupantes, y que aquí tenemos que tomar nota, porque se están produciendo de forma cotidiana en las redes sociales. De hecho, se está utilizando las redes sociales para las campañas de desprestigio, ¿no? Desprestigio. Estamos viendo cómo se utilizan esas tendencias y cómo además las campañas de desprestigio hacia las mujeres son especialmente crueles, son muy crueles, y desde ahí son muy machistas y muy violentas. Al final lo que observamos es que en las redes sociales el efecto que pensamos que es individual es mentira, es un efecto colectivo. Pasa lo mismo que con la violencia machista. De lo que hay de fondo es un mensaje aleccionador que va más allá de la destinataria concreta, va más allá de Leticia Olera, Iranchu Varela, de Cristina Fallarás, de Irene Montero, de todas las personas que se nos ocurran en este momento, de la misma Isabel Díaz Ayuso, que también ha sufrido situaciones muy graves de desprestigio y de comentarios, ¿no?, hacia su persona. Lo que se está haciendo es un efecto aleccionador sobre cuáles son las consecuencias que van a tener las mujeres si se prestan a alzar la voz o compartir su voz o su pensamiento o sus saberes en un contexto en el que molestan o en el que pueden molestar, o en el que igual no responden a las pautas, los patrones o los clichés de mujer que se espera, ¿no?, que
que puedan tener, ¿no? Esto, por ejemplo, lo vive también en carne propia Paula Vázquez, ¿no? Que cuando se posiciona desde su pensamiento feminista y crítico, ¿no? Desde su libertad de expresión, porque tiene ese derecho a ser libre y expresarse libremente en las redes sociales, sufre comentarios muy agresivos, muy violentos y muy amenazantes, absolutamente innecesarios y muy relacionados también con su condición de mujer, porque se supone que debería de tener otra posición como presentadora de televisión, ¿no? Se supone que tendría que tener una posición más cosificada. Con lo cual esto es importante porque ahí hay un efecto colectivo en todas esas mensajes individuales que sufren las mujeres en las redes sociales. Y los colectivos Diana que estamos viendo en las redes sociales, porque no es un efecto individual, sino un efecto colectivo, ellas, las que lo sufren personalmente, no son más que la representación de todo un grupo de mujeres que reúnen las características que en ellas se personifican con claridad, pues son las mujeres que están en la política, las periodistas, las activistas de los derechos de las mujeres, las defensoras de los derechos humanos, y luego pues ese colectivo de actrices, presentadoras, productoras, cantantes, etcétera, cuando son feministas o cuando son de una ideología concreta, etcétera. Y cierro con una frase del informe de Amnistía Internacional, Toxic Twitter, violencia y abuso contra las mujeres en Internet, pues que dice que el derecho a la libertad de expresión debe ser disfrutado por igual por todas las personas, incluye el derecho de las mujeres a expresarse y a vivir sin violencia y abusos, tanto dentro como fuera de la red. Es decir, lo que no puede suceder es que dentro de la red se toleren y se permitan situaciones de violencia hacia las mujeres que jamás permitiríamos en ninguno de los espacios públicos que compartimos como ciudadanas y como ciudadanos. Y ahí dejo un poco la reflexión. Sí, lo que pasa es que yo creo que pasamos a las preguntas, vale. Sí, sobra. Pues cerraremos con el vídeo. Bueno, ahora en tanto en cuanto, yo te quería hacer una pregunta antes de comenzar, en tanto en cuanto leo las preguntas que ya han llegado, numerosas de nuestros asistentes virtualmente, pero tú también has trabajado en varias ocasiones el tema de los niños, niñas y adolescentes. Y a mí hay un tema que me preocupa especialmente en este sentido, porque has hecho referencia tangencialmente a ello en varios momentos de tu intervención en relación, por supuesto, a la cosificación que en las redes podemos ver de la mujer en sí como objeto en el sentido del desprestigio y el abuso, el uso y abuso, diría yo, ¿no? de la propia feminidad en Internet. Hemos visto, ¿no? Todo tipo, o sea, a todos nos escandalizan imágenes como las de esta mañana en televisión del delincuente porque creo que es el nombre apropiado, ¿no? De Oviedo, que pega a ese chico que defiende a la mujer. Pero hay un tema que me parece especialmente grave en relación con nuestros niños y sobre todo nuestras niñas, ¿no? Y es el bullying que estamos asistiendo a través de, no tanto Twitter, sino TikTok y todo este tipo de la PlayStation, que muchas veces tiene sus propios foros y demás. Claro, al final ese es el futuro que sembramos de nuestra sociedad y lo que los niños reciben y perciben en la infancia también estamos sembrando para recoger mañana. Creo que eso se está extendiendo más de lo razonable. No es razonable en ningún caso, pero quiere decir que la expresión sería, eso se está extendiendo alarmantemente, ¿no? ¿Qué experiencia tienes en esto? ¿Hay estudios sobre esta violencia? No, hay estudios y hay organizaciones que lo están estudiando con preocupación y con quietud, sobre todo los efectos que está teniendo en las víctimas de todas estas situaciones de acoso y de bullying, y también la motivación que lleva a que niños y niñas expresen este nivel de crueldad y de violencia hacia otros iguales, que entienden inferiores o que entienden que son merecedores, ¿no? De toda esa violencia y agresividad. Yo la reflexión que vengo haciendo sobre este tema es que nos tenemos que mirar qué mundo de adulto están percibiendo los niños y las niñas. Los niños y las niñas son esponjas para todo, para lo bueno y para lo malo. Entonces yo creo que hay un aspecto que tiene que ver con que dejemos de responsabilizar a los niños de los actos. Son responsables, pero no dejan de ser niños y niñas, y pensemos qué responsabilidades tenemos los adultos respecto a lo que están permeando continuamente, se está permeando continuamente hacia los adolescentes, hacia las niñas y hacia los niños, ¿no? Hay un nivel de criminalización de la juventud muy elevado y muy injusto.
Se llega a grandes conclusiones respecto a si los jóvenes cumplen con la distancia, si van a las fiestas, si respetan la mascarilla, si son los que contagian a los abuelos, de una manera muy gruesa y sin matices, ¿no? Sin análisis, desde un quizá edadismo a la inversa, ¿no? Desde un adultocentrismo en el que miramos siempre a la infancia y a la adolescencia, bueno, pues como de alguna manera, de una forma distorsionada, sin mirarnos a los adultos qué es lo que estamos y qué estamos haciendo y qué está sucediendo en nuestras vidas, ¿no? El nivel de desigualdad social y el nivel de precariedad laboral y el nivel de dificultad de muchísimas familias de llegar a final de mes teniendo trabajos de muchas horas repercute lógicamente en la calidad del acompañamiento, de la presencia y de los referentes que tienen muchos de estos niños y estas niñas, ¿no? Entonces, en vez de buscar culpables y tratando de buscar responsables, no responsabilidades, tratemos de analizar socialmente qué sociedad estamos construyendo, ¿no? Estamos construyendo una sociedad de la competitividad, una sociedad donde lo que prima es la economía por encima de la vida, ¿no? Estamos construyendo una sociedad en la que de alguna manera los vínculos, los cuidados, los lazos, las personas que son esenciales, lo hemos visto en este último año, para nuestra supervivencia, son las peor pagadas, las que más se exponen, las que menos reconocimiento tienen, las que menos salen en las redes sociales, las que menos titulares de prensa se llevan, las menos famosas. Se hacen famosos aquellos, la sociedad premia de alguna manera la crueldad, ¿no? Y no premia el cuidado, y tenemos que tratar de dar la vuelta a una sociedad desigual que ahora mismo está premiando la explotación, la crueldad, la violencia, el famoseo rápido, ¿no? Y no el conocimiento, y el esfuerzo y el cuidado. Fíjate que has utilizado una expresión ciudadanía integral que entronca directamente con el ADN de lo que esta institución, la Residencia Señoritas, la Institución Libre de Enseñanza, hazaña en su idea de ciudadanía desde los municipios y cómo había que crear esa integridad en el sentido etimológico del término a nivel transversal y para crear el aula de la nación conforme a los criterios de 1930, ¿no? Pero que tiene mucho que ver con esa idea de que ahí es donde realmente nos jugamos el futuro. Bueno, hay un montón de preguntas, te las voy a lanzar y vamos a dedicar estos 10 últimos minutos a contestar a nuestros asistentes en el aula virtual. ¿Cuáles son los límites entre derechos digitales y libertad de expresión en la web? Pregunta un alumno de nuestro doctorado, Giovanni Mansilla. Los límites de la libertad de expresión, tanto en el espacio físico como en una web, son los mismos. El problema es que las reglas las fijan las plataformas y que el entramado de localización de responsabilidades luego penales de los emisores de los contenidos que incitan al odio es bastante complejo, y desde ahí las redes sociales van más rápido que las leyes, que las normas, que los acuerdos y que las directrices que se están ahora mismo estableciendo para tratar de hilvanar y tejer bien una responsabilidad penal o civil también respecto a los hechos delictivos que se cometen en las redes sociales. Requiere un grado de especialización terrible las nuevas tecnologías y por tanto una inversión, y por tanto también requiere toda una formación, una capacitación, una serie de recursos materiales y luego una colaboración internacional hasta ahora no vista, porque estamos hablando de delitos que traspasan lo que es el derecho español, el derecho nacional y entra ya el derecho internacional público y el privado. Con lo cual es muy complejo. Pero los límites de la libertad de expresión son los mismos que desde la lógica de los derechos, son los mismos que en el mundo real, físico, tangible, ¿no? en el que tocamos las cosas. Cuando se pone en juego el orden democrático, y esto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo tiene muy claro, cuando se amenaza el orden democrático, los valores democráticos y los principios democráticos, la libertad de expresión deja de ser un derecho absoluto, porque nunca lo es, y entonces se frena y se para, ¿no? Y en ese sentido, la democracia garantiza la libertad de expresión, pero la libertad de expresión no se puede utilizar para ir contra la democracia. Y este es el momento histórico en el que nos encontramos ahora mismo y en el brete en el que nos están colocando determinados discursos y determinados liderazgos políticos, como se ha visto en Estados Unidos con Donald Trump.
No, a nivel global. Aquí hemos dedicado varias horas de la Ortega a esta cuestión y en el instituto tenemos un profesor que ha estado, lo digo para quien ha preguntado, que también puede, porque es uno de los grandes expertos en ciberseguridad del Fíjate. mundo, que es el profesor Enrique Ávila, y que, claro, explica la dificultad, esto que decías tú al Sí. principio, de perseguir ese tipo de delitos en la red, ¿no? Que no hay fronteras, no hay... Eso es complicado, ¿no? Bueno, Emma Toledo pregunta, ¿cómo explicar al público masculino que los piropos también pueden resultar violentos? Bueno, yo creo que ahí hay que confiar en la agencia de las mujeres. Y si yo te digo que no me gusta ese piropo, pues igual es que me está resultando violento, incómodo, desagradable, inoportuno, ¿no? Y yo tengo un amigo que se llama Paco Tomás, que es periodista, que igual conocen, que siempre repite mucho lo de si tú te ríes y yo no, Claro. pues es que es un insulto y es una ofensa. Si nos reímos los dos, pues es una broma, ¿no? Pues el piropo es lo mismo, ¿no? Si tú lo lanzas y Sí. yo no me siento halagada, no es un piropo. Punto y coma, digo, porque creo que hay mucha desinformación y seguro que tú puedes dar, desde un punto de vista técnico, una explicación rápida y, digamos, porque se ha, entiendo yo, manipulado la famosa ley del sí es sí. Sí. No sé si puedes hacer algún inciso en esa, porque claro, luego No, la gente dice, la ley del sí o sí no penaliza los piropos, ni muchísimo menos. O sea, este es uno de los problemas también que nos encontramos con esa cultura marxista que permea continuamente de cómo se interpretan los derechos de las mujeres, ¿no? Es algo que nos toca deconstruir, es algo que estamos avanzando a pasos agigantados, pero que todavía, desgraciadamente, nos toca caminar mucho para poder hacer comprender algo que yo creo que es fácil de entender. No se criminalizan ni se penalizan los piropos, ni muchísimo menos. Se habla del acoso callejero y eso, lógicamente, dentro de unos parámetros de seguridad jurídica. Tenemos que entender que estamos en un Estado de Derecho, con una normativa, con un entramado de división de poderes, con un marco de seguridad jurídica, ¿no? Y que en el caso de que hubiera en algún momento una ley, una norma, una práctica jurídica que no garantizara la seguridad jurídica, existe todo un periplo, un camino, ¿no? para poder reivindicar que eso se rectifique, ¿no? Desde el mismo momento en que se enmiendan las leyes, ¿no? Todo lo que es el debate dentro del Congreso de los Diputados y en el Senado, hasta luego lo que es el momento de aplicarlas, ¿no? Obviamente lo mejor es hacerlas bien desde el principio, ¿no? y que en ese sentido estén lo más armadas posibles, ¿no? Pero nos encontramos, por ejemplo, en materia migratoria, nos encontramos continuamente con situaciones de arbitrariedad jurídica y de situaciones de inseguridad jurídica para los sujetos de derechos, en este caso las personas inmigrantes, bueno, pues que nos vemos obligadas a litigar continuamente en tribunales porque la ley no es lo suficientemente segura desde una lógica de derechos humanos. y punto y coma, otra que... Sí. Porque has utilizado una expresión, perdón, enseguida voy a las que faltan, que quedan unas pocas. Has utilizado una expresión que me parece especialmente interesante porque tiene que ver con una cuestión que es cultural, que es la deconstrucción. Sí. Claro, ¿cómo luchar o cómo ir a favor de esa deconstrucción cuando son temas culturales que muchas veces afectan a los mismos legisladores, los jueces, en fin, a la estructura nuclear de la propia sociedad, ¿no? Porque es un... Pues mira, Entiendo que es la escuela, pero además de eso... no, pero yo fíjate, la escuela tiene una parte, obviamente, pero yo soy muy proclive a que creo que dentro del ámbito laboral se tienen que hacer esos ejercicios de deconstrucción. Y hay grandes multinacionales que están haciendo planes de gestión de la diversidad en sus planes de formación a profesionales multinacionales que entienden que si quieren tener centros de trabajo en diferentes lugares del mundo y quieren tener equipos de trabajo mixtos con diferentes formas de pensar, con diferentes culturas, orientaciones sexuales, etnias, creencias, etcétera, tienen que trabajar sobre la gestión de la diversidad para que sus equipos den lo máximo, rindan lo máximo y ganar el mayor beneficio, ¿no? Si lo han conseguido comprender las multinacionales, yo creo que lo podemos comprender todos. Y fíjate que en estos procesos de formación y de capacitación de las multinacionales, en esos procesos de gestión de la diversidad, uno de los elementos que más se trabajan y a mí me parece apasionante es la deconstrucción de los sesgos inconscientes, es decir, la toma de conciencia de todos esos sesgos inconscientes, de todos esos prejuicios, de todas esas creencias erróneas que tenemos, que vienen implantadas por la cultura en la que crecemos. No es que seamos militantes racistas, o sea, no es que nuestro racismo sea militante, no seamos racistas militantes, es que
Somos racistas inconscientemente en muchas ocasiones porque en nuestra cultura las personas racializadas no están incorporadas con la naturalidad que deberían de estarlo, porque son las personas que vienen a limpiar nuestras casas, que nos dan, de alguna manera, nos suben los muebles a nuestros pisos, es decir, que hacen todos esos trabajos que jerárquicamente en ese espacio público tienen una posición de inferioridad, ¿no? Todo eso es algo que va permeando, porque no es algo que sucede de la noche a la mañana, sino desde que somos pequeños, el espacio público está repartido de una forma jerárquica. Y eso construye una cultura misógina, machista, racista, homófoba, no porque seamos malos, sino porque la cultura y la estructura están en esas lógicas, en esos patrones de poder y de dominación, que son los que hay que revertir y las sociedades tienen que evolucionar en ese sentido. Y evolucionan, afortunadamente. Y evolucionan, efectivamente, sí, sí. Pregunta Alberto, cuando habla de los espacios públicos, además del ejemplo de la cancha deportiva que dirían en Argentina, ¿puede explicar algún otro ejemplo que lo ejemplifique? Perdón, ¿puede explicarlo mejor y ejemplificar? Y pregunta además, ¿existen estadísticas de la violencia en redes sociales entre hombres y mujeres? ¿Existe entre hombres y mujeres, comparativa entre hombres y mujeres? Eso supongo que es lo que quiere. Seguro que sí, vamos, Sí. yo ahora mismo no sabría decirte. Obviamente se centra mucho en las estadísticas hacia las mujeres, porque la violencia que sufren las mujeres suelen ser protagonizadas por hombres. Este es un dato que además siempre da lugar a controversia, ¿no? Que es el famoso dato de que mueren más hombres que mujeres víctimas de crímenes, ¿no? Pero a manos de hombres, ¿no? Lo que analizamos cuando analizamos la violencia machista es quién mata, quién agrede, quién pega a las mujeres, los hombres, ¿no? Es verdad que la violencia entre los hombres es muy elevada, pero es violencia entre hombres y hombres, ¿no? Es otro concepto que tiene que ver también con esos patrones de dominación que si además nos pusiéramos ya a analizarlos en función de clases, de ideologías, ¿no? De orientación sexual, Claro. pues veríamos que hay un montón de variables que no solamente es una variable monofocal, ¿no? De si eres hombre o de si eres mujer. Pero lo cierto es que las mujeres sufren violencia a manos de los hombres, muchísima, mayoritariamente la violencia que sufren las mujeres es a mano de los hombres. Y eso es lo que nos tiene que hacer pararnos a pensar, ¿no? Y otros ejemplos que tienen que ver con el tema de los espacios públicos, bueno, pues el de los patios de colegio es uno, pero el de los parques también puede ser otros, ¿no? El cómo se reparten los parques en ocasiones, ¿no? Cómo se ocupan los espacios, ¿no? Y cómo de alguna manera al final se va también segregando, ¿no? Las barras de bar para los chicos, las mesas para las chicas, bueno, pues hay muchos lugares donde vamos viendo, ¿no? Cómo ese espacio se va repartiendo y qué hay en cada espacio, ¿no? Qué ventajas tienen unos espacios y qué desventajas tienen otros, ¿no? Y eso es lo que yo creo que es interesante de analizar. El profesor García Vegas quiere preguntar. Gracias. ¿Podríamos ser optimistas o pesimistas en un contexto en el que el liderazgo político ha descubierto que a través de la polémica en las redes sociales logra polarizar, movilizar y reforzar los valores de sus simpatizantes y seguidores? Es decir, en un contexto donde eso se introduce como estrategia política, deberíamos ser optimistas, pesimistas de lo que se espera en el futuro. ¿Cómo lo ves prospectivamente? Perdón, hay que repetir la pregunta porque en casa no lo oyen. Ha preguntado que en relación, voy a hacer una síntesis, en relación con la polarización política a la que estamos asistiendo, si podemos ser optimistas o pesimistas en relación con estos temas por la utilización que se hace de un tema que debería estar al margen de la discusión política, porque entiendo que es debería ser el ADN de la sociedad en general, ¿no? Más o menos. Sí. A ver, yo creo que hay que ser realistas. Ni pesimista ni optimista, ¿no? Realista, está muy bien. Y realistas es que tenemos una situación muy complicada y muy difícil y que efectivamente hay un nivel de polarización y de violencia en el que se ha metido un círculo vicioso en el que están las redes sociales, los medios de comunicación, los partidos políticos, la opinión pública, ¿no? Es un círculo vicioso inquietante y peligroso. Pero también tenemos que ser realistas en que está mucha gente de forma mucho más discreta, silenciosa y con muchísima menos eco mediático, están trabajando en estrategias de autodefensa, en no hacer caso a este tipo de discursos, en dotar de herramientas también para que la gente sepa cómo desenvolverse en estos espacios tan adversos. Y luego están surgiendo liderazgos aburridos, que dan menos vida y que son menos interesantes a nivel de likes,
pero que son liderazgos que también están teniendo cierta repercusión y cierto seguimiento, ¿no? Desde Biden hasta ella y luego pues otra serie de liderazgos, ¿no? Tenemos a Kamala Harris, tenemos a Yolanda Díaz. Bueno, pues yo creo que en todos los espectros políticos tenemos liderazgos, o en casi todos los espectros políticos tenemos liderazgos con más mesura, con más pausa, y que a la gente le gustan, ¿no? Ahí lo que tenemos es que la cuadratura de la fuerza mediática, ese altavoz tan importante que son los medios de comunicación, no le hagan el juego a este fenómeno tan inquietante de la violencia en las redes sociales, contribuyendo y premiando ese tipo de retóricas, ¿no? Eso es lo preocupante y lo realista. Estamos fuera de tiempo, sí, pero quisiera que respondiéramos las 3 preguntas que nos quedan para no dejar ninguna sin contestar. Leonor García Álvarez pregunta, ¿con la pandemia se ha visto un aumento de esa violencia en las redes? Entiendo que sí, ¿no? Porque ha habido más vida en redes sociales. ¿Está registrado eso? Sí, la pandemia ha amplificado todas las violencias y todas las desigualdades que teníamos antes de la pandemia, tanto las desigualdades sociales como las violencias machistas, las violencias sexuales hacia la infancia, que es un tema realmente inquietante. Lo ha amplificado en cuanto al volumen, sí, hay muchísima más violencia. Es preocupante e inquietante porque además ha sucedido en el espacio público de las redes sociales, lo hemos visto muy claramente, pero en otro tipo de violencias, en el espacio privado, casi confinado, con lo que todavía tenemos por ver, todo lo que ha pasado y que pasaron unos años hasta que lo descubramos. Ángel, varias preguntas que simplifico. Libertad de expresión y uso de redes sociales. ¿Cuál es el límite? ¿Existe o se trabaja en alguna norma legal? Si se trabaja o se tiene esa norma legal, ¿dónde queda la libertad de expresión? ¿Se debería penalizar por convivencia ciudadana? La libertad de expresión nunca se puede penalizar. El punto de partida ahí es perverso, ¿no? La libertad de expresión tiene un límite y es cuando se amenaza el orden democrático. Yo creo que esto nos lo tenemos un poco que tener muy claro y yo creo que todos sabemos cuándo se amenaza el orden democrático. El orden democrático es la pluralidad, es la diversidad, es la libertad de opinión, es que no hay enemigos en función de ideologías, orientaciones sexuales, género, etcétera. Son los principios de no discriminación. Y se está trabajando en diferentes directrices desde la Unión Europea para poder acordar con las plataformas sociales, que son las últimas que tienen la responsabilidad de retirar o no determinados contenidos y de retirarlos también con una serie de garantías jurídicas para cuando esos contenidos hay que llevarlos a juicio, porque obviamente de lo que se trata es de garantizar una normativa en que todo el poder no quede en las redes sociales. Porque eso tiene que ser trasladado, lógicamente, a un ámbito de seguridad jurídica donde los tribunales y las leyes tengan posibilidad de regular posibles efectos adversos, ¿no?, que se pueden dar en un momento dado del uso de las plataformas sociales, de qué contenidos se retiran o qué perfiles se cierran, etcétera. Todo eso se está trabajando y en la Unión Europea es uno de los elementos, bueno, se lo estáis trabajando en ciberseguridad, de los elementos donde más se está invirtiendo para tener la normativa con la complejidad que eso implica. Sí. Pues ha sido un auténtico placer, hemos aprendido muchísimo, hemos disfrutado y además, en fin, ha habido una interesantísima discusión, ¿no?, después de tu intervención. Te agradecemos mucho que estés esta tarde con nosotros en la Hora de la Ortega. Ya sabes que esta es tu casa y que es un gusto tenerte en tu instituto. Gracias, muchas gracias Antonio. a todos y muy buenas tardes. Chao.